Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las estrellas turcas. Hoy prepárense para un chismecito jugoso porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y sí, también más extrañadas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de esos días en que Senkal Kapimi nos tenía pegados a la pantalla? ¿De esas miradas cómplices, esas sonrisas robadas que parecían traspasar la pantalla? Pues a pesar de que su historia de amor llegó, al menos públicamente, a su fin, el interés por ellos, por su relación y por lo que piensan el uno del otro, sigue más vivo que nunca. Y hoy nos vamos a sumergir en un rumor, una especulación que ha estado rondando las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Cuál es el mayor miedo de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel? Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, los mejores chismes y análisis a profundidad de sus estrellas turcas favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como bien saben, Kerem y Hande fueron la pareja del momento, un romance que floreció en el set de grabación y que conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, su complicidad evidente y su amor, al menos eso parecía, indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron, los caminos se separaron y la magia se desvaneció. Ahora centrémonos en ese mayor miedo que se rumorea que Kerem podría tener con respecto a Hande. Para entender esto, tenemos que analizar un poco las personalidades de ambos, sus carreras y el contexto en el que se desarrolló su relación. No podemos simplemente lanzar una acusación o una teoría sin tener una base sólida sobre la cual construir nuestro análisis. Es crucial adentrarnos en la psique de estos dos actores, observar sus patrones de comportamiento y considerar la presión mediática que soportaron durante y después de su relación. Hande Erçel es una actriz sumamente talentosa, una belleza deslumbrante y una mujer con una ambición admirable. Desde sus inicios ha demostrado ser una fuerza imparable, una artista que no teme asumir nuevos retos y que siempre busca superarse a sí misma. Su popularidad es inmensa, su base de fans es sólida y su influencia en el mundo de la moda y la belleza es innegable. Hande no es solo una cara bonita, es una empresaria, una filántropa y una activista que utiliza su plataforma para abogar por causas que le importan. Su resiliencia y su capacidad para reinventarse son dignas de admiración. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una trayectoria sólida, un galán que ha conquistado corazones con su carisma y su talento. Es conocido por su profesionalismo, su dedicación y su pasión por la actuación. Si bien también goza de gran popularidad, quizás no alcance los niveles estratosféricos de Hande. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles diversos, desde el héroe romántico hasta el antihéroe atormentado. Su compromiso con su oficio es evidente en cada uno de sus proyectos. Además, Kerem se ha destacado por su humildad y su cercanía con sus fans. Entonces, ¿cuál podría ser ese miedo? Aquí es donde entran las especulaciones y las interpretaciones. Algunos sugieren que el mayor temor de Kerem podría ser que Hande lo supere en términos de éxito y reconocimiento. No es un secreto que Hande ha estado involucrada en proyectos de gran envergadura, que su carrera ha despegado aún más después de Senkal Kapimi, y que su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Hande ha conseguido contratos con marcas de renombre mundial, ha aparecido en portadas de revistas prestigiosas y ha sido invitada a eventos de alto perfil. Su ascenso meteórico es innegable. Este miedo, si es que existe, no necesariamente implica celos o envidia. Podría simplemente reflejar una preocupación por mantener un equilibrio, por no quedar a la sombra de una mujer tan exitosa y brillante. En un mundo donde la competencia es feroz y la presión es constante, es comprensible que uno pueda sentir cierta inseguridad o temor a ser eclipsado. La dinámica de poder dentro de una relación, especialmente en el ámbito profesional, puede ser un factor determinante en la estabilidad emocional de las partes involucradas. Es importante recordar que Kerem también tiene sus propios sueños y ambiciones, y es natural que desee ver su carrera prosperar. Otros rumores apuntan a que el miedo podría estar relacionado con la vida personal de Hande. Recordemos que después de su ruptura con Kerem, Hande ha mantenido su vida amorosa bastante privada. Se le ha vinculado sentimentalmente con varios hombres, pero ella ha sido muy discreta al respecto.
Tal vez el miedo de Kerem sea que Ande encuentre la felicidad con otra persona, que forme una familia y que siga adelante con su vida sin él. Este tipo de miedo es bastante común y comprensible, especialmente cuando se ha compartido una historia de amor tan intensa y pública. El apego emocional que se genera durante una relación significativa puede perdurar incluso después de la separación. La idea de ver a la persona amada con otro individuo puede despertar sentimientos de nostalgia, arrepentimiento o incluso un leve resentimiento. Otra teoría un poco más dramática sugiere que el miedo de Kerem podría estar relacionado con la percepción pública de su relación. Durante su noviazgo muchos fanáticos idealizaron su historia de amor, los colocaron en un pedestal y crearon expectativas altísimas. Ahora, después de la ruptura, es posible que Kerem tema ser juzgado o criticado por el fracaso de su relación, que se le considere el culpable o el responsable de la separación. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada rumor y cada comentario, es comprensible que uno pueda sentir cierta presión y temor a ser enjuiciado públicamente. La presión de los fans y los medios de comunicación puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Kerem y Hande. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y diseccionado por miles de personas en todo el mundo. Pero profundicemos un poco más en esta última teoría. ¿Qué significa realmente ser el culpable de una ruptura amorosa en el ojo público? Para muchas personas, especialmente aquellas que invierten emocionalmente en las relaciones de las celebridades, la separación de Kerem y Hande fue como una pequeña tragedia personal. Algunos fanáticos se sintieron traicionados, otros decepcionados y otros simplemente confundidos. En este contexto, es fácil que la culpa recaiga sobre uno de los dos individuos, generalmente aquel que se considera que tomó la decisión, o que cometió el error. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que eso. Las relaciones humanas son intrincadas y multifacéticas, y rara vez existe un único culpable en una ruptura. Es posible que Kerem tema ser percibido como el villano de la historia, el que rompió el corazón de Hande y destruyó el sueño de miles de fanáticos. Esta presión puede ser especialmente intensa si consideramos el rol que ambos desempeñaron en Senkal Kapimi, donde interpretaron a una pareja que superaba todos los obstáculos para estar juntos. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los fans pueden tener dificultades para separar a los personajes de los actores. Además, la cultura turca, como muchas otras culturas, pone un gran énfasis en el honor y la reputación. Ser percibido como alguien que ha dañado la imagen de una pareja pública puede tener consecuencias negativas en la carrera y en la vida personal de un actor. Es posible que Kerem tema perder contratos publicitarios, ser excluido de proyectos futuros o incluso recibir críticas y hostigamiento por parte de los fans. Por supuesto, todo esto son especulaciones, rumores y teorías. No podemos afirmar con certeza cuál es el verdadero miedo de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel. Solo él lo sabe con seguridad. Sin embargo, al analizar sus personalidades, sus carreras y el contexto de su relación, podemos hacernos una idea de las posibles preocupaciones o temores que podrían estar rondando su mente. Es importante recordar que estamos hablando de seres humanos con emociones, inseguridades y vulnerabilidades, al igual que cualquier otra persona. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos con sus propias emociones, inseguridades y expectativas. Han vivido una relación muy pública, han enfrentado presiones enormes y han tenido que lidiar con la constante atención de los medios de comunicación. Es comprensible que después de todo esto puedan sentir cierto temor o incertidumbre con respecto al futuro. El escrutinio público puede exacerbar las inseguridades personales y dificultar la toma de decisiones importantes. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ambos son personas talentosas, exitosas y admiradas por millones de personas en todo el mundo. Han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y han demostrado ser capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente. Su legado artístico trasciende su relación personal y continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. Independientemente de cuál sea el verdadero miedo de Kerem, lo importante es que tanto él como Hande sigan adelante con sus vidas, persigan sus sueños y encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Su historia de amor, aunque llegó a su fin, siempre será recordada como un cuento de hadas moderno, una historia que nos hizo creer en la magia del amor y que nos demostró que a veces, la realidad supera la ficción. Lo esencial es que ambos puedan seguir creciendo como individuos, aprendiendo de sus experiencias y construyendo un futuro próspero y significativo.
Así que, mis queridos amantes del drama turco, espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan encontrado interesante nuestro análisis sobre el posible miedo de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos. Es crucial que mantengamos una actitud respetuosa y empática hacia ambos, evitando juicios precipitados y reconociendo su derecho a la privacidad. Para resumir brevemente, exploramos el posible mayor miedo de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, considerando teorías sobre su éxito profesional, su vida personal después de la ruptura y la presión pública. Subrayamos que son solo especulaciones y resaltamos el talento y la trayectoria de ambos. Intentamos ofrecer una perspectiva equilibrada y nuanced, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas y la presión que enfrentan las celebridades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Así que déjenme saber en la sección de abajo qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente tiene algún miedo con respecto a Hande? ¿Cuál creen que podría ser? Quiero leer sus teorías y sus comentarios. No teman expresar sus opiniones, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa y constructiva. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.